Bueno, estamos aquí en Onda Pedriza, en la radio pública de Manzanares el Real, con Bel Sirvent y Javier Marvén. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a Onda Pedriza, bienvenidos a la radio de Manzanares el Real, la radio de nuestro pueblo. Bueno, estáis aquí por un motivo muy especial, que es que durante ¿cuánto tiempo aproximadamente habéis estado? 3 años. 3 añitos, durante 3 añitos habéis visto mundo a través de 4 ruedas y unas ventanillas, ¿no? Sí, bueno, hemos salido de vez en cuando, pero sí. Sí, imagino, ¿no? Pero bueno, era un poco por ilustrar ese viaje. Contarnos así un poquito por encima, ¿qué habéis hecho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué habéis hecho? Mi mujer, que es que no puede estarse tranquila. Bueno, cuéntale tú si quieres. Un poquito. Cuenta. Bueno, fuiste tú la que lo iniciaste, así que empieza tú. Sí, bueno, nosotros hemos sido viajeros, digamos, de jovencitos, mucho tiempo, y cuando decidimos ser papis, pues queríamos tener una crianza muy presente, lo que nos impedía tener pasta para viajar, ¿no? O eso creíamos, bueno, esas son limitaciones que cada uno tiene, ¿no? Y la cuestión es que dejamos de viajar y llegó un momento que nos miramos a la cara y dijimos, vaya rollo de vida, ¿no? Esto sin viajar, ¿no? Encerrado en el mismo sitio, claro, con la misma la rutina, siempre lo mismo. Con las extraescolares, con los automatismos de cada día, una locura. Y luego que decíamos, joder, con todo lo que hemos viajado y nuestros hijos no van a vivir esa experiencia, ¿no? Y siempre bromeamos con él, bueno, cuando nos jubilemos, pues sí, nos vamos a dar la todos. vuelta al mundo, ¿no? Cuando nos jubilemos, nos vamos, cuando jubilemos. Y en esas se murió una amiga en el terremoto de México. Y ahí fue como un flash, ¿no? De decir, ostras, ¿no? ¿Estáis hablando pues de igual qué no año llego, ¿no? completamente? En el 17. 2017. Aproximadamente, sí. 16, sí, fueron 3 años antes. Bueno, si me permites, continúo Sí. un poquito. Bueno, el caso es que un día en el que te vas desconectando un poco, ¿no? Porque cada uno lleva su propio... Te automatizas tanto que cada uno se va por su camino y llega un momento que coincidir es difícil, más que en la cama. Hasta que llegó un día... Durmiendo. En la cama durmiendo. En la cama descansando. De hecho, hay veces que ni siquiera se consigue eso. El caso es que un día me propuso Maribel, oye tío, ¿y por qué no dejamos todo y nos vamos a viajar con los niños? Cuando te refieres dejamos todo, ¿qué significa? Significa dejar... Vosotros teníais una vida, como se suele decir, pues como todo el mundo. Más o menos, bueno, nadie tiene una vida normal. Normalizada, ¿no? La palabra normalizada, sí, como casa, sí, hijos, nuestros trabajos, los trabajos, las horas de trabajos cada día. presenciales, ¿eh? O sea, quiero decir que no teníamos un trabajo que la gente dice, sí, claro, que como vosotros. Yo era freelance. comercial y fotógrafo, y tú en ese momento, ¿con qué estabas? Con el coaching. Sí, pero necesitabas el trabajo, evidentemente. Sí. Y que era presencia, quiero decir que no nos lo podíamos llevar de viaje, sí, así tal cual estaba. Teníamos nuestro círculo de control, donde nosotros, entre comillas, nos sentíamos seguros. Sí, claro. Sí, y entonces llega Maribel y me dice, tío, ¿por qué no lo dejamos todo y nos vamos a viajar por el mundo? Maribel trabaja mucho en planificar. Ajá. Y si digo alguna tontería, tú me corriges. Total, que... Y nos vamos a viajar por el mundo. Pues cogí y le dije, pues vale. Total, que se puso manos a la obra aquí la amiga y le echó 3 años para poder salir. Para planificar todo lo que necesitábamos planificar y poder salir, porque no es fácil abandonar tu vida cotidiana. Y eso fue mi miedo del momento, porque se puede hacer más corto. Yo Sí. ahora lo habría hecho, o sea, si me dices que cambiaría, sería haber salido antes. Sí, bueno, pero lo bonito es que no tenías experiencia y lo hiciste, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahora Sí, ya, sí, ¿cómo claro. se dice? A tiro pasado. A tiro pasado, tal, ya Sí, es sí, mucho sí. más sencillo. Entonces, de repente, decidiste, que eso es una de las, yo creo, de las partes más importantes, en hacer esa historia. Venga, Bueno, vale, vamos a decidimos, hacer. o sea, mi decidiste, responsabilidad es que se lo propuse. Sí, pero bueno, no, pero si en algún momento hay que echar las culpas a alguien, no, fuiste tú la que lo No, bueno. Entonces, todo ese proceso hasta que salisteis fue preparar, me estás contando toda la historia. Sí, y o sea, lo todo primero era la parte económica, lógicamente, ¿no? O sea, además es que, bueno, ¿Cómo salimos fue de muy esto, gracioso, porque dijimos, vale, lo que tenemos que hacer, o sea, yo pensé, lo que necesitamos es pasta, no teníamos pasta, que decir, nuestros padres no nos lo pagaban, y nosotros no teníamos ahorros Sí, ni si nada. no hubierais ido en caravana, habíais ido de hotel, ¿no? Bueno, o sí en caravana, pero sin currar, Sí, pero que nos ha tocado currar por el camino. Sí, la gente preguntaba de cuántos ahorros teníamos, ¿no? Claro. No teníamos ahorros en ese momento. Bueno, la cuestión es que decidimos, o sea, pensamos que una de las partes importantes era la pasta, entonces dijimos, bueno, pues yo pensé, vale, pues como
yo soy un poco más organizada así mentalmente, digo, pues me reinvento y me pongo mi negocio que era del coaching online para poder trabajar mientras viajábamos, porque no había otra. Ajá. Y entonces, claro, para poderme formar y hacer todo eso tenía que dejar de trabajar o liberarme de tiempo, porque teníamos 2 críos pequeños. Y entonces, para hacer todo esto, pues pusimos una yurta en el jardín de casa Ajá. para alquilarla, Qué bien. para poder sacar como esos ingresos extra que yo no iba a percibir por estar fuera. con esta otra cosa de reinventarme, ¿no? Y nada, y planificando un poco todo, porque nuestro plan era irnos sin fecha de vuelta. O sea, al final fueron 3 años. Sí que a los niños y a la familia les decíamos 3 años causalmente, porque necesitaban, tanto nuestros padres como nuestros hijos, Claro, una una fecha. fecha de vuelta. Pero nosotros sabíamos que no había fecha de vuelta. Pero causalmente han sido 3 años, ¿no? Pero ha sido casualidad, digamos. Una cosa que cuando planeas abandonar, entre comillas, abandonarlo todo y hacer eso del viajar, ¿tenías pensado destino o donde surgiera? Teníamos o sea, pensado, destinos o zonas. teníamos o rutas. pensado, en un mapa habíamos dibujado el itinerario, Ujú. pero O sea, habéis marcado una zona concreta del planeta, no era simplemente. Porque hay que contar que habéis Sí. hecho ¿cuántos kilómetros? ¿No los 80 habéis y pico calculado? mil. 80 y Sí. pico mil. 80 y pico mil del. Al final hemos llegado hasta Nepal. Ajá. Hasta Nepal, y ida y ahí vuelta. nos volvimos. Sí. Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. El abandonar la sociedad Ujú. estructurada fue todo uno de los puntos más vitales de nuestro aprendizaje, ¿no? Porque ha sido un viaje de aprendizaje total. Y dejar todo lo conocido y todo lo controlado fue una locura. O sea, no te das cuenta, no sabes hasta qué punto hasta que no lo vives personalmente. Tuvimos enfrentamientos con muchísimas personas cercanas que se alejaron, personas lejanas que se acercaron, y luego a nivel familiar también hubo gente que estuvo apoyándonos desde un principio y hubo familia que estáis Que no lo colgados aprobaba, y claro. que nos mira, tachó de irresponsables y bueno, pues Tengo a los en ese primos- momento no nos apoyaron. Sé que nos quieren, que el miedo hace todo esto Sí. y les queremos mogollón, pero ha sido todo emocionalmente... Hombre, es que es un shock, ¿eh? Que Fue de una bomba repente- nuclear. Que de repente estás acostumbrado a esta vida normal, entre comillas, normal. Sí. Siempre estamos mal acostumbrados a llamar normal a cosas que hacemos. que no son normales. Claro. Para Puede nada. ser, muchas veces es así, pero. Y de repente que te vengan y te digan, oye, mira, que no aspiramos, pero ¿cómo que aspiráis? ¿Que os habéis hecho ahora gurús de alguna secta y os han lavado la cabeza o algo así, ¿no? Entonces, sí entiendo que pueda ser. Hacer una cosa así, o sea, cuando alguien hace algo muy distinto a lo habitual, mueve cosas en las demás personas de su alrededor. Ujú. Y muchas veces yo entiendo que lo que hace es cuestionarse su propia vida, ¿no? O sea, si alguien deja todo para viajar y lo consigue y lo hace, es como, hostia, ¿y yo qué coño estoy haciendo aquí, no? El gilipollas, trabajando con una vida que a lo mejor no me gusta, aquellos que no están, ¿no? Que a lo mejor no están alineados, ¿no? Con la vida que llevan, ¿no? Entonces esas personas que a lo mejor no están a gusto con su vida, tú haces algo diferente y lo consigues, pues es una manera de decir, hostia, es que hay otro camino, pero yo no me atrevo. Sí, bueno, Entonces, suele ocurrir. entonces eso mueve cosas, nosotros lo sabíamos, pero ostras, cuando nos pasa a nosotros ahí en primera persona, pues es duro, ¿no? Porque eran todas las emociones juntas, ¿no? La emoción de me voy con la incertidumbre de me voy, que yo tampoco sé si, o sea, en realidad yo en la mente sí que lo tengo claro, me quiero ir, en el corazón sé que me quiero ir, pero luego los miedos también, Pero ponte o sea, en marcha. te vas Es una con la movida. incertidumbre de la mano, o sea, no es que te vayas diciendo, esto está todo garantizado, no, te vas con la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no saber si vamos a ser capaces de llevar esto adelante, ¿no? Pero bueno. Bueno, de todas maneras, siempre hay un momento para coger y decir, mira, no puedo más, me doy la vuelta, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ya, bueno, siempre ese miedo estuvo desde el primer momento, Sí. porque una vez que conseguimos vender nuestras cosas, regalar, hicimos varios mercadillos. Claro, porque os todo. deshicisteis de absolutamente de todo. Todo. Aquí en lo Manza que- vino mucha gente a nuestra casa, a ¿Ah, matar sí? el pino, a los mercadillos, sí. Hicisteis como mercadillos, ¿no? Sí, Tipo en casa, yanquis en sí, el jardín sí. o en casa. Sí, sí. poniendo- Mucha gente ahora nos dice, yo te conozco, yo estuve en tu casa comprándote Yo alguna tengo cosa. Claro, yo tengo tapete tu de- no sé qué. tapete de ganchillo. Sí, sí. Sí. El caso es que fueron muchas emociones en todos los sentidos, ¿no? Tú imagínate desprenderte de todo lo que tienes en tu vida, incluso de las cosas preciadas, ¿no? Dices, esto realmente lo quiero. Ya.
Dejamos prácticamente lo que nos cabía en la furgo y alguna cajita más en casa de los padres de Bel, ¿no? Cajita que en ese momento nos parecía poco y ahora al volver nos parecía muchísimo, ¿no? Esto como cambia la percepción de las cosas, ¿no? A valorar más otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Hay un dicho por ahí que dice, no tiene nada que ver, pero bueno, ahí que siempre me hace mucha gracia, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Pues en este caso, Claro. no dinero, sino Sí, objetos cosas, y cosas que claro. luego realmente te... Tenemos una mochila muy pesada. De hecho, en una de general. las cosas que más nos impresionó a la vuelta, nada más llegar a España, era cuando íbamos a casa de nuestros amigos y familiares, la cantidad de cosas que tiene todo el mundo en su casa, ¿no? O sea, y nuestra casa era igual o peor, quiero decir, ¿eh? No es que no, pero ese cambio, ¿no?, mental que nosotros nos hizo el viaje, o sea, al llegar a mí me impresionaba la cantidad de cosas que tenía todo el mundo, ¿no? Y llegábamos a casa de nuestros familiares y amigos y todo el mundo nos daba cosas, ¿no? Pues lo típico, oye, pues ropa para los niños o que tengo esto. No es que tampoco nos hiciera falta, pero bueno, viene bien, claro, pero Sí, que claro. todo el mundo, o yo que sé, cosas que hemos dejado atrás, ¿no? Pues los patinetes, el no sé qué, ¿no? Todas estas cosas a los críos. Ah, pues aquí tengo y una bici y un ordenador y a mi hija un móvil. Y les decíamos a los niños, ¿vosotros creéis que nos va a faltar algo aquí con todo lo que tiene todo el mundo? Si es que todo el mundo tiene sus casas como para 3 familias. En un año estamos saturados de cosas otra vez. Otra vez. Tenéis 2 hijos, Ujú. chico, chica, chico... Tenemos a Oliver Chique, que chique. empezó con 7 años Oliver. y Jara con 9 en ese momento y luego Duna, que es una perra galga que también vino. Sí, bueno, también forma parte de la familia, evidentemente. Exactamente. Vendimos una casa que tenía Belén Lavapiés y compramos una autocaravana, una Mercedes Sprinter. Viejita. Viejita, nos costó Sí, porque- 10.000 pavos, ¿no? Vale más caro últimamente una caravana que una casa. Sí. Y nada, la estuvimos reforzando, rehaciendo en esos 3 años que tuvimos y en el 2020 decidimos partir. Claro, eso en es el lo que te 2020, ¿os suena? ¿El 2020? O sea, la idea Bueno, era salir tú en imagínate. octubre del 2019, pero nos retrasamos. Ah, Y salimos ¿enero o en febrero, porque celebramos al final el cumpleaños de febrero, Oliver. El o sea, 20 de febrero del 2020 salimos de Madrid. A un mes del follón. A un mes. Bueno, nos ponemos a viajar hacia el norte de España y tenemos 2 averías vitales de la furgoneta. O sea, Así, nada más empezar, ¿no? sí, la bomba de gasoil Bien. se paraba de repente la furgoneta Bien. y allí se quedaba. Total, eso nos sacó, o sea, no sé si salíamos con 8.000 euros eran No me acuerdo. y nos quedamos con 2.000 Muy bien. cuando conseguimos repararlo. Eso sin perspectivas ¿Eso de curro. durante el primer mes o antes? Ah, Porque- sí, sin haber antes salido de la- España. Exacto, sí. Qué bien. Total, ya estás ahí emocionalmente, joder, que Eso te iba a preguntar, emocionalmente, ¿cómo pues emocionalmente empezaste? Si seguro empiezas con esos traspiés, ¿qué os pasa por Y la con cabeza? todo Que lo decir, que- venga, va, estamos gilipollas, perdón, estamos tontos, nos damos la vuelta y nos vamos otra vez para casa. y con todo lo que No. ya teníamos No. en la mente, emocionalmente, de familiares, amigos y tal, te genera mucha carga emocional. Cuando estamos en Biarritz, La verdad que, perdón, porque antes Sí. de Biarritz yo me acuerdo, o sea, salimos de Madrid, fuimos a Asturias, que tenemos una casita allí y nos queríamos despedir de la gente, de los amigos de allí, y ya salimos, y cuando salimos de Asturias fue cuando se nos averió 2 veces la furgo, y recuerdo que estábamos ahí un día en la playa, ahí en el norte, no me acuerdo dónde estábamos, sí, y ahí fue como respirar, o sea, toda la presión, o sea, yo tuve ansiedad antes de salir Sí, y no he sí. tenido ansiedad en mi vida. Me lo imagino. Y Fue- en ese momento fue como, ya está, ¿no? Ya estamos donde queremos estar, ya vamos a empezar lo que queremos hacer y teníamos muy claro que era ese el camino que queríamos, a pesar de no tener dinero, no tener ingresos así Estables. y tener 2.000 euros en la cuenta del banco. Y dijimos, venga, para adelante, ¿no? Pero ahí fue como, o sea, una vez que nos despedimos de todo el mundo y salimos, fue como, ahora sí. Vale, salisteis en febrero. Pero bueno, sí, Claro, llegamos a Biarritz. Toda la aventura famosa empezó el 15 de marzo, si no recuerdo Sí, mal. exactamente. cuando- llegamos a Biarritz, estábamos allí, joder, todavía digiriendo todo lo que dejábamos atrás. Habíamos comenzado ya el viaje y por una parte nos habíamos descargado, y estábamos un poco descansando, pero todavía arrastrábamos ahí tensión Sí, sí, de sí. qué vamos a hacer, ¿no? A partir de ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida para generar lo suficiente para poder alimentarnos y seguir adelante? En ese momento salta la pandemia mundial y cierran el mundo. Y nos quedamos Y nosotros en una diciendo, bueno, playa. esto durará un poco. Bueno, ¿qué hacemos? Esperamos un poquito, una semanita, estuvimos ahí en Biarritz. Como, ¿qué más puede pasar? ¿no? Full. Bueno, Total, que vemos cómo van sucediéndose las cosas y decidimos volver.
Porque claro, Claro, la cerraban gente, todo el mundo, Sí, sí, sí. La policía ahí que nos veía en Francia, claro, una autocaravana canta mucho, ¿no? Y enseguida tú ves una autocaravana con matrícula extranjera, estos están de vacaciones, Claro. ¿no? Y entonces, claro, enseguida la policía, no, tenéis que volver a vuestro país, nosotros es que lo hemos dejado todo, no tenemos casa, no, pero tenéis que volver a vuestro país, como para que tu país se haga cargo de ti, ¿sabes? O sea, pues si te pones malo o lo que sea, Fue claro. una situación desconocida para todo el mundo. Claro, y nadie claro. sabía cómo, Sí. cómo gestionar toda esta historia. Y luego todo el mundo, claro, en casa, venir, volveros, que esto va a durar. Y nosotros decíamos, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque igual esto no es tan largo, ¿no? Pero claro, pasaban los días y... Sí, que hace 5 años yo recuerdo Sí. ese miedo a tocar el pomo de una puerta o Claro. esos primeros 15 días. Bueno, eso a horrible, nosotros no nos pasó. Sí, No, pero bueno, me pero parece sí, claro, era un Teníamos miedo tanto ahí. rollo emocional personal que Claro. lo de la La pa- pandemia que estaba como en segundo plano. Claro. Total, que nos volvimos a España y nos metimos en... Bueno, pasamos por Pirineos Sí. y nos quedamos en un lago congelado entre la nieve porque En era muy Francia, chulo ¿no? en El Pirineo Francia, francés, sí. pensando Ah, qué coño hacer en medio de la nada. y yo le dije, Javi, tenemos comida para un mes. Aquí hay agua, nos podemos quedar aquí un mes entero, vamos a esperar. a ver qué pasa. Hay conexión, porque estábamos ahí como sacando el proyecto adelante y tal, ¿no? Si vemos que empiezan a haber zombies en una semana, nos volvemos para casa porque Claro, hay claro. un apocalipsis, ¿no? Pero en esas, ¿no? Nosotros la casita esta que tenemos en Asturias la habíamos alquilado y la inquilina nos dice que se va de la casa porque el COVID y que no tenía ingresos y que no podía pagarnos, ¿no? Cosa que agradecimos. Y entonces ahí ya se nos queda la cuestión, hostia, ¿qué hacemos, no? ¿Metemos a otro inquilino y que luego no nos pague y que esto vaya a más y nos quedemos en la furgo nosotros confinados? Ajá, sí, claro. O nos vamos y que le den por saco a todos, ¿sabes? Nos vamos a la casita, nos metemos allí, que es una casa en una aldea perdida De 15 de 10 habitantes o 15, ¿sabes? Hablamos con una vecina de allí y nos dijo, veniros para acá, que aquí, con Aquí todo lo que podéis. tenemos en los arcones, aquí sobrevivimos, si hay un caos, si pasa lo que pasa, Creamos aquí una vamos a estar civilización bien, nueva, claro. si hace falta. Aquí entre todos vamos a estar bien, ¿no? Y nos volvimos y nos fuimos para allá. Decidimos... Eso volvisteis otra vez y volvisteis Asturias, a Asturias. porque dijimos, no bajamos ni un kilómetro más hacia el sur. Vale, esto estamos hablando de principios, pandemia 2020. Pues yo creo más que o menos marzo, abril, ¿no? El 20 de marzo, 25 de marzo estábamos en la Aproximadamente casita. hace 5 años. Eso es. Continuamos, ¿qué pasó Y- después? Bueno, pasamos Abrieron las puertas del mundo, entre comillas. pasamos el confinamiento perdidos en el monte, que ahí no te hace falta ni máscara porque no te encontrabas con Sí, nadie. claro. Tuvimos un problema y es que en la capital, que a lo mejor tiene 500 habitantes, Bárcena, Mm. nos llega a nuestros oídos. Maribel bajaba con la furgoneta todos los días a currar Porque no había conexión en a el una pueblo. especie de coworking, ¿no? No, a la furgoneta. Solo la a coger furgoneta. conexión. Avisó a la Guardia Civil y la Guardia Civil nos dio permiso. Bueno, pues un día nos llegó por una vecina que en un chat En el Facebook. en el Facebook habían hablado de que había unos turistas con la furgoneta y que nos la iban a quemar. Que le iban a quemar la furgoneta. La turba enfurecida. Y claro, ya varios dijeron Sí. que no, que esto es de los madrileños de Villar, que Que son de viven aquí, allí. de toda la vida, que tienen ahí una Flipante, casa, que tal. que nos iban a quemar la Y furgoneta. que bajan porque, bueno, Bueno, le habitualmente en contaban un ahí la pueblo historia. pequeño tienen pocos acontecimientos y ya... Imagínate, pues, claro, es una o sea, noticia Fuimos nueva. famosos en... Salió también. gente con orcas y antorchas. algo. Y la verdad que nosotros en la pandemia, o sea, yo sé que fue una situación muy nefasta para muchas personas, pero a nosotros nos vino fenomenal. O sea, parar, lo que es parar en la Desde casa... la perspectiva de nuestra propia Claro, de nuestra... experiencia, ¿no? esto, o sea, nos vino... O sea, mejor situación no nos podría porque haber se paró. dado para iniciar este Porque viaje. se paró el mundo. O sea, porque Se paró ya- todo, nosotros ya teníamos en mente el estar aislados, el no ver a nadie, el estar 24/7 con nuestros hijos, el Claro, trabajar claro. y... O sea, esa situación nosotros ya la teníamos mentalmente preparada. Y luego nos permitió parar para enfocarnos en nuestro proyecto, sin tener que pensar dónde ir, qué hacer, nada, estamos aquí, ya está, no hay nada más que pensar. Y cuando acabó la pandemia, nosotros Bueno, habíamos lanzado el proyecto. no acabó. Bueno, cuando acabó el Simplemente comienzan confinamiento. a abrir, Cuando acabó el sí, confinamiento. Y entonces conseguimos... Verán, después. Junio. No, fue en junio. Sí. Porque ese verano empezaron a abrir. Entonces, ¿qué pasó? Que pudimos poner la casa en el Airbnb Ajá. y nosotros a viajar por el norte Perfecto. mientras hacíamos dinerito. Hicimos un buen dinerito. Con eso, con el curro que ya empezaba a salir, con ciertas cositas que se pudimos movieron, volver a despegar despegamos con ingresos ¿Qué fijos mes? en septiembre. en septiembre. Con ingresos fijos, con ahorros, haciéndole un par de arreglitos a la furgo que íbamos sin hacerlos porque no teníamos dinero. Y Y entonces, porque bueno, estarían todos los talleres cerrados también. Claro. claro, también. no, pero antes no teníamos Sí, dinero. bueno. Entonces Total. salimos como ahí ya salimos bien.
Bueno, salisteis, esto... Salimos en septiembre. Septiembre, octubre, ya del 2020, con... Venga, más o menos, vamos a empezar. Claro, con muchas dudas, porque también la gente nos decía, Jolín, pues ya quedaros aquí, ¿para qué tal? Porque no había pasado, claro. Y no sabíamos qué iba a pasar, o sea, nos íbamos tan bien y la gente decía, es que van a confinar otra vez... Y ya nos miramos y dijimos, ¿y para qué vamos a dejar? O sea, yo no he dejado todo para venirme a ver Asturias, ¿sabes? Claro. Que estupendamente, pero no era el plan. Sí, a mí me encanta. Y nos miramos y dijimos, esto nosotros lo hemos hecho con un par, porque somos así, pues para adelante, ¿sabes? O sea, nos vamos y que pase lo que tenga que pasar. Y nos fuimos. Total, que nos metimos en Francia, empezamos a visitar, estuvimos en Nantes, estuvimos en Burdeos, estuvimos en Mogais, Poitevin. Si me oís la población francesa, por favor, esto olvidarlo. Y estuvimos en sitios... Saludos a nuestros amigos franceses. Sí. Va a estar en la red, o sea que... Sí. Lo digo por mi acento. Nada, estuvimos en sitios chulísimos, nos encantó Francia. ¿Os recorristeis Francia más o menos o una zona? El primer objetivo de nuestro viaje era llegar a París. Ajá. Porque mis hijos querían subir a la Torre Eiffel, yo nunca había estado. Se lo habían regalado a los Reyes del año anterior, porque se supone que íbamos hacia París cuando salimos, entonces dijimos, venga pues. Bueno, pues el caso es que cuando estamos llegando a París, empiezan a decir que en una semana van a cerrar Francia. Fronteras, total. Bueno, de hecho subimos a la Torre Eiffel, o sea, de hecho nos enteramos antes de llegar a París, pero dijimos, venga, dejamos todo ya, íbamos a ir a otro sitio y dijimos, venga, a París. Nos hacemos los tontos, somos españoles, no entendemos el idioma y nos vamos para allá. Nos fuimos para allá y subimos a la Torre Eiffel y al día siguiente la cerraron. Joder. La cerraron pero por amenaza de bomba. Sí, pero ya no la volvieron a abrir por el COVID, o sea que... O sea, pudimos disfrutar de eso, que fue una maravilla. Y entonces dijimos, joder, ¿y ahora qué coño hacemos? Que cierran. Total, que nos fuimos a Suiza. Dijimos, ¿qué país no cierra? ¿Suiza? Pues a Suiza. En Suiza, que no llevan otro rollo. Eso es lo que se iba a preguntar, el tema fronteras y tal... Nada. Sin problema. Ningún problema. Suiza. Total, que nos metimos en Suiza, nos tiramos un mes y medio, ¿no? En Suiza. Sí. Suiza, la verdad, mira que nos han gustado todos los países. Todos. Pero... Suiza también es muy bonita. Suiza es maravillosa, pero la gente de Suiza, la que no ha salido a viajar, porque luego viajando hemos conocido a suizos maravillosos, pero Suiza es muy huraña, o esa fue nuestra experiencia. Bueno, también yo creo que por el tema de la autocaravana. Como que no les debe de gustar el no lo sé cuál es, no voy a entrar ahí sentimos... en la emoción, sí. Pero... O sea, desde el punto de que un día nos llamaron los militares a la puerta, mogollón de problemas. Todo había que pagar por aparcar en el campo, o sea, todo era un problema. Sí. Pero estuvimos un mes y medio, tuvimos una avería. Sin máscaras, o sea, porque allí es de otra manera. Tuvimos una avería y nos tuvimos que cambiar a Italia para reparar porque Suiza es todo carísimo, te valía la hora 200 y pico pavos, ¿sabes? La hora de taller. Total, que nos fuimos a reparar una movida de la correa a Italia, nada, nos arreglaron y cuando estábamos en el lago di Como. Y cuando nos bajamos de la autocaravana para hacer una visitilla, ya que estábamos en Italia, nos llega un tipo y nos dice, hola chicos, perdonad, ¿tenéis permiso? ¿Permiso de qué? Para salir a la calle. Que si os pilla la policía y no tenéis un papel, os ponen una multa que alucináis. Sí, como aquí era la cosa del perro, o la gente que iba con la barra de pan duro una semana entera, no puede ser verdad. Sí, no lo sabía. Además que lo he visto. Personalmente yo he visto aquí, en Manzanares el Real, salir del supermercado, o sea, como pasear un tipo con una barra pan, más duro ya que la mesa está de que era la misma todos los días. Era la misma todos los días, pero era la excusa. Fue desesperante en esa historia. Después de Suiza... Y nada, tuvimos que volver a Suiza porque Italia era imposible y era inviable. Fue el foco, además de donde entró en Europa, donde empezó la mayor parte de los afectados. De los contagios y los afectados. Total, que... Como vimos que la cosa se alargaba y claro, Europa estaba cerrada, o sea, de Europa no podíamos salir, teníamos que estar por Europa. A nosotros, como yo creo que ya sabe mucha gente que nos conoce, nos gusta mucho el norte. El norte, la nieve, el frío polar. Javi tiene un proyecto de viajes al Polo Norte. Y entonces queríamos que los niños lo vieran. Al Ártico. Porque los niños no habían estado. Nosotros sí que lo conocíamos, los niños no. Y además a nuestros hijos les encanta la nieve también. Entonces decidimos irnos hacia el norte, pero como en diciembre es oscuridad total, pues estábamos como esperando, tenemos que hacer tiempo, digamos, para que llegara al norte de Suecia, pues en enero, ¿no? Que ya empieza a haber luz. Entonces nos quedamos por Europa, estuvimos en Praga visitando a los amigos, en Suiza también visitamos a otros amigos, en Francia también, nos íbamos visitando gente,
que conocíamos o amigos de amigos que nos decían. Y en Praga pasamos la Navidad y ya luego fuimos en... La Navidad se refiere a Nochebuena y Navidad. Sí, a Navidad, porque luego la Nochevieja la pasamos ya en el sur de Suecia, con En unos Lund. amigos también. Y vino Todo la esto Filomena. en el mismo año, Sí, en el 2020, no, la Navidad del 2020. Vino la Filomena ¿verdad? y entonces, ¿qué pasa? Que se nos peta el móvil de fotos y vídeos de nieve en Madrid hasta arriba y nosotros en el sur de Suecia sin nieve. Y mis nuestros con un hijos... mosqueo que no veas. La que más, ¿ves? ¿Qué más puede pasar, no? Claro, que ahora la nieve está en Madrid, nos habéis prometido que aquí va a haber nieve y aquí no hay nieve, y claro, nosotros pensamos subir tranquilamente hacia el norte, pues visitando Suecia, Sí. y dijo Javi que sí, meteros todos en la furgoneta ahora mismo, que no vamos a parar hasta que no encontremos la nieve. Y 2000 entonces kilómetros. tiramos para arriba así como lo más rápido posible, y cuando ya había nieve dijimos, venga, aquí paramos. Suecia, Noruega... Y nos tiramos, En no, Suecia, Noruega no Suecia. pudimos entrar. En Noruega intentamos entrar, que queríamos ir a Lofoten y al Cabo Norte, pero no... O sea, ahí sí que había frontera, porque claro, ahí ya están todos estos rollos políticos y que no son de... No, y que... Noruega, Finlandia... Y que toda no esa son zona. de los convenios de tal, bueno, tienen otro rollo, y el caso es que ahí sí que había frontera y no nos dejaron entrar. De hecho, en Suecia nos dimos cuenta que nos dejaron entrar porque dijimos que íbamos a Noruega, entonces íbamos... Porque te dejaban de tránsito, o sea, ningún país te dejaba, pero claro, lo que es en Europa Central no había fronteras como tal, pero claro, ahí como coges un ferry, pues ya llegas con el ferry y te preguntan, ¿dónde vais? ¿A Noruega? ¿Transit? Sí, pues ala, para adentro, ¿no? Y cuando quisimos entrar en Noruega, nos dijeron que no, que teníamos que pasar cuarentena, y claro, la cuarentena te metes en un hotel, tienes que pagarlo Pagas tú, una pasta. en Noruega, que todo carísimo. Tienes que tener un permiso de trabajo. Claro, entonces nada, no descartamos Noruega por este momento y nos fuimos al norte de Bueno, Suecia. El caso es que pasamos el círculo polar ártico Ujú. y no sé si estábamos en Sumbal o por ahí, íbamos, pues eso, lo más al norte, íbamos también a visitar unos amigos, que él es Muser, él hace carreras de perros con trineo y su negocio es montar expediciones con perros y trineos, que se llama Peter Carson. Ha ganado la Finnmarks Lopet, que es una carrera de 1200 kilómetros de perros durante 1200. 1200. Durante varios años. Sí. Y nada, no habíamos llegado a su casa, aparcamos en un parque una noche y se puso la temperatura a menos 32. Bien. Total, que al día siguiente se me había granizado la gasolina, se me habían congelado todas las calefacciones, no funcionaba nada en la furgoneta, El gas, el Sí, gas... sí, sí. todo. ¿El gas se explotó en ese momento? Hubo un fogonazo, calenté agua y... Y deflagró... O sea, estábamos dentro de la furgoneta, nos despertamos, porque claro, se debió de quedar la calefacción sin gasoil o lo que fuera, se apagó. se congeló. O se congeló. A Bueno, menos 18 estábamos dentro de la furgoneta. dentro de la Como furgoneta. con mi congelador, que Igual. más o menos... Sí, pues dejamos a los niños dentro de los sacos de plumas, dentro de los edredones de plumas, y dijo, no salgáis de ahí hasta que no arreglemos esto. Hasta el verano. No arrancaba la furgo, Claro, claro. porque teníamos un calentador roto, ¿no? Y llegó un paisano, estábamos en un área que hay muy común en Suecia, donde aparcan los camiones y tienen un baño donde tú puedes hacer tus necesidades y está caliente, tiene calefacción. Y puedes dormir. Entonces llegó el de mantenimiento, que era un señor mayor. Paco de allí, el Paco de El allí. Paco de allí nos dijo, ¿tenéis algún problema? Sí, que no nos arranca y bueno, tenemos a los niños. El hombre iba con su mascarita y nos dijo... No iba con máscara. En Suecia no llevan máscara. ¿Pero se la puso en su casa? No. No, pero no la hizo poner a nosotros. No. Al revés. Y lo gracioso era eso, que es que no se ponía... Allí no usan Bueno, nos máscara. hizo lavarnos las manos. Hombre, con Eso el frío sí. que hace, yo creo que ningún virus sobrevive. O Claro. sea, menos 18, no, yo creo que... Sí. Y que menos no hay- 32 en la calle. O sea que... El caso es que, bueno, nos arrancó la furgoneta con su coche y nos dijo que no nos podía dejar allí, que era peligroso, y nos llevó a su casa. Él decía que llevaba 3 meses sin ver a nadie de su familia, había pasado las navidades sin su familia, Por miedo. Por al miedo. COVID. y nos dijo, yo no os puedo dejar en la calle. Dice, Claro, porque le dijimos, gracias, pues no sé, ya está, Sí, que sí. muchas Sí. gracias, que no pasa nada, ¿no? Que nos apañamos. Y entonces nos dijo, no. tenéis que no. venir a mi casa y calentar a los niños. Nos dijo que su padre había rescatado una vez a una familia que estuvo a punto de morir en el coche, una familia de Suecia, que estaban a 45 bajo cero. Y a esa temperatura es que te estás muriendo. Porque, Claro, es cuestión de minutos. Sí, la O sea, es muerte una cuestión dulce, de tiempo. ¿no? La llaman. Sí. Mm. Y nada, tuvimos la primera experiencia maravillosa de nuestro viaje, de darnos cuenta de que el ser humano, pues flipas, ¿no?
en estas situaciones. Fue muy emocionante, la verdad, lo de este hombre. El tipo fue la hostia. Sí. Porque además en esa situación pensábamos que el COVID nos iba a hacer mejor personas y yo creo que nos ha hecho más egoístas incluso. Bueno, yo creo... Algunos, no a todos. Yo creo que es un sí camino de aprendizaje y ha habido gente que le ha cambiado la vida para siempre en todos los sentidos, ¿no? Ha habido gente que le ha sentado. Depende del camino de cada uno. Claro, exacto. Pero bueno. Pero ha sido un buen... Pero vale, estamos en el norte. Total, seguimos. Que... Nada, seguimos camino. Más que nada, os lo digo porque si no nos podríamos tirar con el programa, pues como... 2 días. Por eso te digo... 3 años, que me iba a es que contarte todo el viaje... Sí, bueno. No, eso lo emplazamos para si queréis en futuros, vale. Pero bueno, vamos a ir... Avanzando un poquito. Pasamos un invierno maravilloso con estos amigos que nos cedieron una casa de madera al frente de un lago helado, donde veíamos naturaleza salvaje, pudimos pasar un invierno maravilloso con los niños, jugando con las costumbres de allí. Ajá. O sea, teníamos una pista de esquí del pueblo a nuestra disposición, teníamos una pista de esquí de fondo en medio de la naturaleza, teníamos de todo. Sí, ¿no? Y ya pasamos el invierno que para nuestros niños fue increíble. Sí, de hecho su país favorito es Suecia. Es Suecia, porque fue donde más tiempo pasaron y volvimos cuando pudimos en abril, ya era el 21, ¿sí? Sí. Ya empezamos a bajar, pasamos Polonia... Sí. Hungría. Bueno, decidimos que después de tanto frío lo suyo era irse a la playa. Claro. Y entonces nos fuimos a Grecia. Aguas cristalinas. Claro. Entre medias pasamos por Rumanía, Polonia, tal, pero el destino era como Grecia, ¿no? Pasar ahí un veranito en Grecia, comiendo pescadito, pudiendo estar ahí en la playita. Eso son entonces pasamos 3-4 meses hasta que más o menos 3 meses, ¿no? Claro, pero bueno, lo que tardamos en bajar tranquilamente, ¿no? Y pasamos el veranito en Grecia esperando a que abrieran la frontera de Turquía, porque pasamos es que estaba Rumanía, cerrada, ¿no? Bulgaria. Supongo que todo eso cada día sería una anécdota, una tras otra, pero no cada te voy a país, contar cada viaje, cada lugar maravilloso. Te contaremos alguna, pero muy puntual. Pero bueno. Luego, no íbamos, claro, la gente nos decía ir a ver esto, ir a ver lo otro, pero cuando te haces viajero no eres turista, no puedes irlo viendo todo. Tienes que ir dosificando. Una de las cosas que también mucha gente nos pregunta, ¿no? Esto de la pasta y todo esto, ¿no? Del viajar, ¿no? A ver, cuando nosotros salimos pasa como a todo el mundo, sientes que necesitas dinero, ¿no? Pero cuando estás viajando y ya estás viajando un tiempo, te das cuenta de que en realidad no necesitas tanto dinero, porque lo que aprendes es a no necesitar cosas y a no gastar. Entonces, el secreto para viajar lo más largo posible es gastar lo menos posible. Entonces te conviertes en... Y es que ya no tienes interés, es que no te hace falta una zapatilla, no te hace falta una chaqueta, o sea, más que a los críos cuando crecen, ¿no? Pero no te hacen falta tantas cosas que aquí sí nos hacen falta, entre comillas, ¿no? El imán de la nevera, no necesitas comprarle. Claro, ni el regalito para no sé quién, ni nada, es que no necesitas nada. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, bueno, luego ya después de pasar un verano estupendo en Grecia, pasamos a Turquía porque abrió Turquía, estuvimos pues el tiempo que se podía estar. En cada país estábamos casi el tiempo que nos dejaban el visado, el máximo de tiempo, ¿no? Bueno, pues luego estábamos esperando a que abriera Irán, que era uno de los países clave que sí que no nos queríamos perder, y estaba cerrado por el COVID, tuvimos que ir a Georgia a esperar a que abriera Irán. Íbamos todos los viajeros, hacíamos el mismo recorrido porque te echaban de Turquía, o sea que en Turquía Georgia son 3 ya pasamos meses. Otra Navidad. Pasamos allí otra Navidad. Y ya en enero en diciembre abrió Irán y entramos en Irán, ¿no? Y en Irán nos gastamos en un mes 320 euros en gasolina, comer, en todo, ¿no? Mucha gente dice, hace falta mucha pasta, ¿no? Pues en Europa no gastamos más, porque Europa es más cara, pero también porque estábamos todavía intoxicados por la manera de vivir, ¿no? De Occidente, ¿no? De gastar, de comprar, de tener todo guay, ¿no? Y estas cosas. Pero ya poco a poco pues también te vas mimetizando con la gente que te encuentras, ¿no? Y te das cuenta de lo poco que hace falta realmente para vivir, lo que dan de sí las camisetas, ¿no? La gente pues lleva la camiseta la misma durante años, o sea, hasta que no se rompe, no se tira, y incluso se remienda, ¿no? Y eso es una cosa que todavía... Son heridas de guerra. Claro, todavía nos sorprendió, otra de las cosas que nos sorprendió mucho al volver a España era esto, ¿no? O sea, todo el mundo parece que es rico, ¿no? O sea, a ojos de... Cuando tú vienes de Asia, por ejemplo, tú vienes aquí y todo el mundo, claro, va con ropa como muy nueva, todo el mundo huele muy bien, ¿no? Todo con un perfume como si todo fuera nuevo y te hubieras duchado en ese momento y te hubieras echado 5 litros de colonia, ¿no? Que está guay, pero es como te choca, ¿no? Cuando estás acostumbrado a lo otro, ¿no? Pero también te das cuenta que no hace falta. O sea, qué necesidad, o sea, cuánto te cuesta al final toda esa ropa nueva, el estar a la moda, que todo sea nuevo,
todo eso cuesta, pues al final un trabajo, ¿no? Un trabajo, unas horas de tu vida. ¿Qué habéis aprendido de eso? Supongo que evidentemente os ha cambiado todos estos años de viaje, pero ahora que habéis vuelto a la vieja Europa, a las viejas costumbres, ¿habéis vuelto a recuperar esas costumbres, entre comillas, sí, hijo, sí. Mucho, consumistas? no tanto. No, Sí, no, pero no, bueno, no consumistas. entiendo que no tanto, pero o esas costumbres de las que mira, estáis nos ha hablando. llegado Sí, pero al tanta, final sin entra. tener que comprar, nos han llegado tantas cosas que Ajá. estoy saturado ahora mismo Sí, ¿no? de cosas Que es curioso. que estoy hablando con Bel, que acabo de llegar del Ártico porque Sí, sí. he estado Los viajes. un mes y medio con los viajes, que he llegado a casa y lo primero que le he dicho a Bel, digo, tía, tenemos demasiado, vamos Tenemos a que quitar tirar. cosas porque es que me Siempre me estamos aturdillo. con eso. Sin querer os vais... Sí, lo que sí- volvemos Sí, sin querer, tío. Lo que Ya, sí es hemos una asumido pasada. también un poco el hábito de que a lo mejor acumulamos un poco y venga, pues tiramos, ¿no? Que nosotros antes, o sea, hay gente que lo hace de normal, no hace falta hacerse un viaje así para tener este concepto. No, yo soy Diógenes, o sea, yo te Sí, puedo pues asegurar nosotros que- éramos Diógenes pero también. Es que para mí todo me vale. Claro. No, pero bueno. Y ahora pero en no, realidad tienes claro. tantas cosas que cuando necesitas algo no lo encuentras, con lo cual lo compras, te es más fácil. Te vas a Temu. Claro. Me ha luego- pasado de... ¿Dónde está esto? Un cable, un no sé qué. Mierda, tengo que Lo volver compro, a- si me va a valer 3 euros. Exacto, sí. Y luego luego, aparece, bueno, y luego lo claro. que la carga que supone tener tantas cosas, ¿no? O sea, hemos aprendido que el tener tantas cosas materiales requiere de un esfuerzo adicional importante, ¿no? De cuidarlo, de que no se rompa, de que no te lo roben, de que no se pierda, o sea, todo eso es una carga mental que no nos damos cuenta, pero es muy potente, o sea, es muy grande, ¿no? Todas las cosas digitales que tenemos, todo se estropea, todo necesita algo, mantenimiento, reparación, comprarle cacharritos, ¿no? Y eso es un desgaste mental Por no constante. hablar de los complementos, Claro, y por no hablar de la parte económica que supone todo eso, ¿no? Que luego decimos, no tenemos dinero, yo me río, ¿no? Muchas veces, internamente, claro, ¿no? Amigas o amigos, ¿no? Que me dicen, es que no tengo dinero, ¿no? Y le ves, le miras de arriba abajo y dices, joder, si vas con todo nuevo, que te lo has comprado de temporada, llevas 1000 euros tienes en el ropa. último cacharrito que ha salido, ¿sabes? O sea, tienes todo, ¿cómo que no tienes dinero? ¿No tienes dinero? No quieres, no es tu prioridad, ¿no? Y ya está, y no pasa nada, si está bien, pero vivimos muchas veces en la escasez de no tengo. Bueno, seguimos de viaje. Vamos, dijisteis que bajasteis por toda Europa hasta Grecia porque queréis sol, playa y buen tiempo. Ahí vino una vecina manzanariega a visitarnos, Ah, sí, qué bien. Ah, mira. nuestra amiga Brita y su hija Claudia. Un besito para ellas desde aquí. Y nada, pasamos ahí un verano estupendísimo. Y cuando abrieron Turquía, pues tiramos hacia Estamos en Turquía. 2021, ¿no? 2021, sí. Todavía no habíamos llegado al 2021. Sí. Porque pasamos la Navidad del 20 al 21. Ah, es en verdad, es Georgia. verdad, es Ajá. verdad. 2020, eso era. El Sí, verano del bueno. 2020 estaba... Es que nos hemos ido a Georgia y luego ya hemos pasado a... La pandemia fue en el 2020. El Sí. verano del 2020 lo pasamos en España. Y esto ya es verano del Ah, del 2021. 21 al 22. Sí, eso es. Eso es. Ajá. Entonces, pues eso, cuando abrió la frontera de Turquía, pues nos pasamos a Turquía. Como continuó el viaje, los niños, por ejemplo, ¿qué tal lo fueron llevando ese primer año? Pues Porque mira, me llevabais dejas un un año momento. más o menos. Pues mira, hay una anécdota curiosa que fue antes de salir. Bueno, antes de salir es que nos ocurrieron muchas cosas. Mi hija llegó un momento, ¿te acuerdas? Que nos dijo... Cuando estábamos a punto ya de coger la furgoneta y iniciar la marcha, al principio me dijo, papá, me habéis destrozado la vida. En serio. Con 9 años. Arruinado. Bueno, Arruinado. Me No, habéis yo creo que arruinado fue la vida. eso, Me arruinado. habéis arruinado la vida, hijo. Me dejó hecho puré, tío. A ver, o sea, aparte de todo lo que ya llevábamos en la mochila, de carga emocional, de todo, mi hija me suelta tu eso, ¿no? hija. Yo creo que fue el estacazo más importante. Claro, yo le dije, mira, si lo hace a los 9, ya no lo va a hacer a los 15. Exacto, total. Pero luego ha sido de las que mejor se lo ha pasado, porque es muy apasionada. Ha salido, no sé a quién ha salido. Y- De hecho, cuando estábamos ahí llegando a Grecia, claro, como venía esta amiga Sí. de Grecia, dijimos, oye, pues si queréis ir a ver a los abuelos, pues a lo mejor podéis ir volar solos y luego volveros con Brita, o al revés, aprovechar un viaje para no ir solos en el avión, ¿no? Ir con nuestra amiga. Y nos decían, ya, pero vosotros os esperáis aquí. Decíamos, no, nosotros vamos bajando, o sea, os mandamos desde aquí, Y vamos vamos bajando ya, y os recogemos otra.
Ah, claro, pero entonces no lo perdemos. O sea, ellos querían que nos quedáramos encerrados en la furgoneta sin hacer nada el mes que ellos estuvieran aquí, ¿no? Y porque no querían perderse nada del viaje, ¿no? Claro, o sea, que... le fueron cogiendo el gusto, le fueron cogiendo el cana, ¿qué creéis que han aprendido? Buah. Mira, ¿cómo creéis? En un año... Supongo que habrán cambiado, evidentemente, no son... Mucho. En un año mi hija... Cuando se fueron... En un año tenías que ver a mi hija y a mi hijo hablando inglés. Mi hija habla perfectamente inglés. Ajá. Mi hijo era como los indios, pero el tío era pequeñito, con 7 años, Como pero Tarzán, no veas cómo se manejaba, macho, Ajá. para hacerse, porque claro, coincidíamos con otros travelers, Viajeros. otros viajeros, que eran sus profesores, porque Exacto. me preguntarás, oye, ¿y qué? Sí, ¿Hacían sí, homeschooling sí, o qué coño hacían? Pues hacían world schooling, que quiere decir, intentamos meterles pautas de homeschoolers, pero no hubo manera, porque ellos cada día veían cosas nuevas, diferentes, o sea, no había Tenían manera... tantos estímulos exteriores Que no había manera. que era imposible, no, a nosotros nos resultó imposible centrarles en otra cosa, ¿sabes? Una rutina de estudio, una... Y con el tiempo nos dimos cuenta de que estaban aprendiendo tantas cosas que en realidad no hacía falta. Claro, es lo que... La tontería esta de, no, yo estudié en la universidad de la vida. Pues realmente es eso, ¿no? Pues sí. Ellos aprendieron a... Estudiaron en... Pues eso, en el mundo. En el mundo. Sí. El mundo. Y lo que por ibas a decirlo contar de así. los maestros, ¿no? Entonces, cuando íbamos viajando, la gente dice, entonces no estudiaron nada. Sí, estudiaban con cada persona que nos íbamos cruzando en el camino, era su maestro ese día. Entonces nos pasó que en un momento dado en Turquía conocimos a un chaval alemán que iba en autostop, iba con el mínimo dinero, Con 20 años. con 20 añitos, Ajá. Michael, que ahora es de la familia. Bueno, sí, Michael, muy conocido también aquí ya en la zona, que ya está por aquí. Ya está por aquí, Bueno, visitándonos. en nuestro círculo. Mira, Y bueno, acabó viajando con nosotros 4 meses en la furgo, durmiendo en el suelo, Con Dura. con Duna, y fue su maestro de inglés y su maestro, su referencia, ¿no? Su hermano Digo, mayor. guay. Su hermano mayor, Oliver, flipaba con él, y Jara también, ¿no? sí. Y nosotros. Y nosotros. Hombre, lógico. Sí. O sea, Tenía por la edad perfecta para jugar con Oliver como si fuera un niño, hablar con la adolescente, ¿no? Preadolescente Y como aguant- y tal, aguantaros a vosotros. hacer las locuras que se le ocurrían a Javi y servir de modelo para sus fotos y Mira. todo lo que él le proponía estaba dispuesto, y para charlar conmigo de cosas filosóficas porque el tío también era un crack, ¿no? Entonces era una maravilla. de tío. Además- Y además fregaba, cocinaba. Además, en Irán, que la gasolina prácticamente es gratis, de hecho en alguna gasolinera es gratis para los extranjeros, ¿Ah, sí? sí, Sí. Para los extranjeros. para Sí, los extranjeros. Sí, sí. Curioso. Nunca, en Irán no puedes hacer nada como extranjero por tu cuenta, tienes que ser a través de un ciudadano iraní, Ajá. como tener una tarjeta telefónica o sacar dinero. Te lo tiene que hacer Porque alguien. no hay, ahí como tienen el bloqueo de Estados Unidos, no, Visa y Mastercard no funcionan, no no, funciona las nada. tarjetas no Sí, valen, todo lo tienen ellos. es complejo. Pues cuando teníamos que conseguir la gasolina, íbamos con los bidones, ¿te acuerdas? Y los camioneros que tienen un cupo muy grande de gasolina nos iban pasando la gasolina. Entonces, según llegábamos a las gasolineras, ya estábamos con 2 jerrys, 2 tanques de, Dos estos tanques, sí, de metal. de metal, y a pedir la gasolina. Y era siempre un cachondeo porque dabas con gente de todo. Gente que te quería vacilar y sacarte la pasta, y gente que te la regalaba. Y bueno, que hasta te quería invitar a comer. y claro, que te quería llevar a su casa. Eso nos pasaba mogollón. No Así sé que qué con estaba. Michael, un besito Michael. Te echamos de menos. Sí, sí. Nos lo pasábamos De puta ahí, madre. Irán, siguiente paso. Sí, bueno, en Irán... ¿Estuvisteis cuánto tiempo? En allí? Irán estuvimos 3 meses y medio, 4, ¿no? Sí, lo que nos dieron, 3 meses Tengo y entendido medio. que es maravilloso. el Es país. maravilloso, sí. Que sí. todo el mundo dirá, no. O sea, A mí es los la países, gente cuando nos preguntan maravillosa. ¿cuál es el país que más? O sea, nos ha gustado todos porque es maravilloso, y a mí lo que más me gusta siempre es la gente. O sea, Sí. la gente de los sitios, ¿no? Y a mí, además nosotros no somos de tanto de visitar sitios turísticos No, típicos, no, no. somos más de dejarnos llevar, conocer gente y que la gente nos lleve y nos diga, pues vete aquí y te vas a ver, pues como aquí, ¿no? La gente si viene a la Pedriza se va todo el mundo al Yelmo o a 4 sitios conocidos, en cambio si te coge uno de aquí te lleva a un rincón por ahí que flipas, ¿no? Pero Pues el laberinto, claro. o a cualquier nosotros nos otra gusta cosa, eso, ¿no? Nos gusta eso, que son sitios quizás menos turísticos, menos conocidos, pero
muy guapos. Ahí es donde Y aprendes. además te vas con la gente, ¿no? Con Claro. los locales, ¿no? Que es donde aprendes la cultura y todo. Es la ¿no? diferencia entre viajar y hacer turismo. Exactamente. Entonces El nosotros turismo, vas sí que a hay un varios sitio. puntos ¿no? Que dijimos, pues la Torre Eiffel hay que ir, en Irán fuimos Claro. al Persépolis y Ajá. en la India al Taj Mahal. Es lo único así de pagar que hemos entrado, en los únicos sitios que hemos Bueno, entrado pagando. ¿no? son cosas que yo creo que ya Son que 4 estás- cosas que queríamos ver y que lo teníamos ahí en mente y ya está, Sí, ¿no? Pero el no- resto no las nada. ves todas, claro. Ya, bueno. Pero Irán fue un sitio alucinante, o sea, venimos enamorados. Para mí uno de los mejores países, a los que más me han impactado emocionalmente Sí, ha sido sí. Irán. En Irán recuerdo varias situaciones en las que te recibía la gente, te veía llegar con la furgoneta, se acercaban y te decían "Welcome to my country" con los ojos llorosos. ¿En serio? Y cuando hablaban un poquito inglés aprovechábamos, ¿no? Y con una familia en concreto que estuvimos ahí hablando con ellos, les decíamos que por qué. Y nos decían, porque para nosotros que un occidental venga a nuestro país significa que hay luz, ¿no? Que no todo el mundo ahí fuera piensa que somos terroristas, ¿no? Y corcho, ¿no? Se me ponen todavía los pelos de punta de pensarlo, ¿no? Cómo vive la gente en Irán, Y qué son gente súper más parecidos a maravillosa. nosotros, muy parecidos. La gente en Irán en los años 70 la mujer votaba, iba con minifalda, cosa Sí, que aquí no. sí, sí, o sea, sí, quiero decir sí, que aquí exacto. todavía no. Y entonces todavía hay gente con una mentalidad muy abierta y muy desarrollada culturalmente y en cuanto a mentalidad. Y es verdad que conviven con otra gente como más cerrada, ¿no? Más tradicional, digamos. Sí. Y gente maravillosa también, ¿eh? La gente tradicional también nos ha recibido con los brazos Sí, abiertos. una cosa no tiene nada que ver con Claro, otra, pero o sea, ya- pero como hay les ha mucha cambiado- gente que es como nosotros, ¿Cómo o sea, hemos que hablan cambiado? inglés y que te explican su vida y, tío, es como si fueras tú. Ajá. Pero cuando te cuentan sus experiencias con el país, hostia, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Hay una diferencia muy clara en Irán, hay dos realidades muy claras, que es entre las grandes ciudades y lo que son los pueblos. Los pueblos son más conservadores, más creyentes. Más En- miedosos, puede ser. Más miedosos, Porque bueno, tienen sí. menos... Puede ser, ¿no? Porque muchas veces un régimen lo que hace es... Claro. meter miedo. Y en las grandes Exactamente. ciudades la gente se la ve más libre, están obligados a llevar el hijab, y cuando salen a los Hijab. desiertos, el hijab, perdón, ya no sabía yo que me había colado otra vez, como Suiza y Suecia. Bueno, Y entonces cuando salen de las ciudades al Los campo, desiertos. al desierto, se quitan el hijab, no, hijab. Se quitan el hijab, van en vaqueros, ajustados las mujeres, o sea, están libres. Y hay una anécdota que os quiero contar, es cuando tú haces un fuego en el desierto, la gente se viene contigo. O sea, la ley Un del fu- desierto es que cuando hay un fuego todo el mundo puede ir Todo a el ese mundo fuego, puede ¿no? compartirlo. ah, qué bien. Es para compartir. Entonces, pasamos una noche en un desierto y de repente llega una pareja que venían de la capital y ¿vais a pasar la noche aquí? En inglés, ¿no? Sí, dice, ah, qué guay. Sacaron su saco de leña, Que ni nos preguntaron, ¿sabes? Y nosotros nos sacaron extrañó sus... Sus pinchos, sí. Aparta, que no me da calor. sus cosas, no, o sea, No, es- al revés, se hicieron, o sea, empezaron a Nos sacar hicieron- sus achiperres de desierto, Para- de fuego. para compartir. Claro, que nosotros éramos los paletos, ¿sabes? Íbamos ahí con nuestro fueguito, pero poco más, ¿no? Y entonces Sí. ellos sacaron ahí sus pinchos para cocinar, su movida, ¿no? Muy Sus guay, tío. inventos, Y su pasamos una noche tetera, maravillosa. su no sé qué, o sea, Qué que guay. flipabas, ¿no? Todo como cosas Hay súper bonitas. esperanza en el Porque... ser humano, entonces, ¿no? Por lo que estoy Sí, viendo. no, totalmente. Además, he de decir tristemente que fuera de Europa, mucho más. O sea, fuera de Europa, en cuanto te sales de Europa, la gente te recibe con los brazos abiertos. Quizá porque somos europeos, no sé si fuéramos de otra manera, te recibirían igual. Pero en los países musulmanes se da esta cosa, yo he venido enamorada de la cultura musulmana. Es verdad que la religión y los regímenes así más estrictos, obviamente no, son muy machistas y todo esto con la Aquí mujer. Aquí pasó con la religión. Claro, católica pero la durante muchos cultura, años, lo o que es sea la cultura en sí, ¿no? La cultura es preciosa, ¿no? Y no sé qué voy a decir, se me ha ido la pinza. La cultura persa es increíble, tío. O sea, Y- en todo. Azúcar. Hacen un azúcar, tío, que hacen como piedras preciosas, de colores, ¿En como serio? si tuvieras ámbar en la mano. sí. Con el que Todo es bonito, se Nina. endulzan el café. Hacen unas alfombras para el desierto, para que puedas tener un picnic, que lo flipas. O Las sea, teteras, Bueno, el... todo es Los maravilloso. persas siempre tienen fama de haber sido los Claro. comerciantes, los que... Claro. Sí. Y por Los ahí, por estos países caravanseráis. musulmanes, según su religión, dicen que Alá dijo que Dios vendrá en forma de extranjero.
Entonces, cada vez que hay un extranjero, ellos lo Espero que reciben no en sea su Trump. casa. Espero que no. Lo reciben en su casa porque es como bendecir su casa, ¿no? Es como Ajá. que de alguna manera Dios está viniendo a su casa. O sea, fíjate qué diferente Ya. aquí que los extranjeros le cerramos la puerta, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, nosotros nos hemos sentido súper bien recibidos en todos los países, ¿no? Pero en Irán especialmente. Después de Irán, ¿fuisteis? Pakistán. Teherán es la capital de Irán. Teherán. Teherán, eso. Que no decía me yo, salía. man. Que por cierto, y una anécdota más. Cuando entramos por Irán desde Georgia, No, desde Armenia. desde Armenia, cuando entramos en Irán, no te lo puedes creer, está todo nevado. Porque la parte desde Armenia, tienes una parte enorme que está a más de 2.000 metros. Ah. De hecho, todo Teherán está rodeado de picos de más de 4.000 metros, tío. O sea, es una maravilla. Pero además es que es una Te has meseta, flipado. porque no ves esas montañacas. O sea, son montañas muy altas, pero está todo como una meseta, ¿no? Se ven montañas O sea, normales, pero está muy alto. La meseta está a más de 2.000 metros Claro. y luego las montañas por eso Otros tienen 2.000. 4.000 y pico, 4.000, claro. claro. Pero es una maravilla. Y luego, pues combinado con desiertos, estuvimos en el mayor gasoducto del planeta, que lo compartía con Omán. Mm. Todo el desierto lleno de torretas echando fuego, tío. Bueno, una locura. Sí, sí, una Sí. especie de Mad Max, ¿no? Sí, sí. Así Sí, como... Con un olor especial, bueno, una locura. De Irán pasamos a Pakistán. A Pakistán. Bueno, Pakistán, tío. O sea, a mí me arrebató el corazón. Porque Irán tienen pasta. La gente se parecen más a España. Bueno, Además, o sea, tienen pasta dentro del país. O sea, ellos, el sueldo mínimo Se ve riqueza. son 300 euros al mes, pero con 300 euros puedes vivir bien. Sí, bueno, porque el nivel es la cuestión, el poder claro. adquisitivo no hace falta tener tanto allá. Claro, lo que pasa es que país su está- dinero fuera no vale nada, ¿no? Ya. Pero dentro viven bien, la verdad que en Irán, el país está lleno económicamente de, bien. de puestos por todos lados, por la carretera, por las autopistas, por los pueblos. Hay frutas, dátiles, cajas de dátiles por medio euro, tío. Unos dátiles que se te deshacen en la boca, que son pura miel. Ya. Una locura. Irán es maravillosa. Sí, es. Pero cuando pasas a Pakistán, es igual de maravillosa, pero es pobre. Ajá. Es muy pobre. Entonces te venden la gasolina en garrafas. Pues te en reciben unos galpones, militares con el uniforme roto, medio cosido, o sea, ahí ya con un dices... ventilador lleno de moscas. O sea, cuando pasas de Irán a Pakistán, dices, ahora sí que Van en esto es sandalias. territorio comanche. Esto ya es territorio comanche. Y lo flipas, tío. Sí. Pakistán fue maravillosa. Y la gente supongo que maravillosa Increíble. a pesar de Sí, esas sí, sí, condiciones, sí, sí, ¿no? sí. de vida. Tienen su... Claro, es un país mucho más... o sea, no hermético. Tienen esta cosa de que son la etnia pastún, Ajá. que son de ahí salieron los talibanes y lo comparten con los afganos que hacen frontera. Entonces en Pakistán, según entras, te meten en un convoy, tienes que irte a una comisaría y te escoltan durante 1.000 kilómetros, ¿vale? Y tienes que ir en un convoy todos los días con policías delante y detrás. Pero es un cachondeo. Son los levis. Le llaman los levis. Y van con una pick-up, todos armados, unos cachondos de la hostia, con unos bigotes estrambóticos y unos ropajes que lo flipas y que nos partíamos de risa. Era muy divertido. Sí. Pero claro, impresiona, ¿no? Ves en la vía del tren en medio del desierto a tu lado que te acompaña por la carretera, ves vagones oxidados tirados en medio Camiones de la nada, abandonados en el desierto. accidentes que están ahí perdidos. Bueno, Sí. una pasada. Pakistán es territorio comanche. Sí. Muy Y chulo. en cuanto a la seguridad, que mucha gente nos pregunta, ¿no? Esto con Pakistán, nosotros en ningún momento nos hemos sentido inseguros, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que en Pakistán ahora hay una política de turismo, de abrirse al turismo, y saben que cualquier cosa que le vaya a pasar a un occidental se va a enterar el mundo entero y lo va a utilizar en su contra, ¿no? Van a decir, no vayas a Pakistán porque a este le ha pasado esto, ¿no? Terroristas. Entonces, La típica- ellos quieren como sobreproteger ahora mismo al occidental para que no pase nada, para abrir al turismo, ¿no? Entonces, si ellos te acompañan, que además te ponen esta escolta gratuita, que es de agradecer, Ajá, ¿sabes? claro, que no te por hacen eso es pagarla, lo que te que- podían decir, es no, lo ¿quieres que- entrar? Paga, ¿no? No lo Os iba a hacen. preguntar que si lo hacían porque sí o... Es una escolta gratuita que ellos te ponen durante este espacio de este recorrido porque es una zona más cercana a Afganistán y hay este conflicto, pero que es una zona O a incluso día de para hoy que te sientas totalmente más seguro, segura. ¿no? También lo pueden Claro, hacer y así. ellos lo hacen por eso. O sea, que no, o sea, si hubiera algún peligro real, no te dejarían entrar al país como en otras ocasiones no te dejan Pues ya entrar, ¿no? habría pasado algo. Claro. Llegó a ser fue muy divertido, pero llegaron momentos muy pesados, porque había veces que tenías que esperar más de 2 horas en la carretera, en un puesto, O sea, estos 1.000 kilómetros de era polici- parando cada 40, ¿no? O cada yo qué 40 sé, para cada cambiar 60. de levis, para cambiar de escolta. Entonces había veces que no habían llegado los siguientes. ¿Pero eso es para atravesar el país? ¿o? No, Sí, un para- cachito un del cacho. país. Para un cachito. Un cacho, Ajá. el que hace frontera con Afganistán. Afganistán. Afganistán.
Entonces llegó un momento que nos vimos un día huyendo de la policía. Bueno, pero porque ya habíamos pasado esos 1000 kilómetros. Sí, y querían seguir escoltándonos. Y querían seguir escoltándonos. Entonces ya mi hijo iba de copiloto. Papá, que ya los tenemos, que ya los hemos perdido. Estaban ya, lo veíamos allí atrás con la sirena intentando... Porque claro, el tráfico es un caos. Sí, imagino. Al final lo volvían a coger, pero bueno. Pero la cachondeo. idea era esa, ¿no? O sea, porque nos hacían parar a nosotros y entonces digo, mira, nosotros seguimos y cuando lleguen los otros que nos encuentren. Si nosotros no podemos correr mucho con la furgoneta. Para el convoy, para estar todo... Claro, pero para ir a un ritmo, porque si no es que era muy aburrido. Era muy pesado. Bueno, ya has pasado ya 13 horas para hacer, yo qué sé, 400 kilómetros. Sí. Pues empiezas a huir. Pero esto fue ya pasado el tramo este que era como obligatorio, que además pasas un control al principio y un control al final y tienes que ir a hablar allí con el embajador y te sellan unos papeles, un permiso que tienes que... O sea, es una burocracia detrás. La idea... Estabais ya... llegasteis a Pakistán. Sí. Y de Pakistán... Afganistán, ¿no? Bueno, No. En Pakistán no. ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Cómo En fue Pakistán la ruta? no, íbamos con destino a una escuela para niños con muy pocos recursos, Ajá. para escolarizar a los peques. Durante unas semanas íbamos pues para enseñar a los niños nuestra realidad, para hablar en inglés. Y bueno, compartimos su realidad, su día a día. Estuvimos en un cole que estábamos también escoltados, teníamos a la policía en la puerta, porque el barrio era decadente, las alcantarillas estaban al aire, todo lleno de mierda, un olor nauseabundo en la calle, y vivimos unos días en esa escuela dando clases y tal, muy bonitos, muy chulo también. Pues mira. Y de ahí, pues, ¿quieres aportar algo? No, pero un poco quizás por ir resumiendo, ¿no? Que ya como Sí, llevamos sí. una hora, Adelante. el centrarnos más en los aprendizajes, ¿no? En vez de tanto el recorrido que, bueno, de Pakistán pasamos a India, de India a Nepal, Ajá. de Nepal a India y vuelta para atrás, porque La vuelta, ahí ya... evidentemente, la hicisteis con Del tirón. Travel, del tirón. Pero ahí ya del tirón, o sea, tardamos 2 meses, desde que decidimos volvernos hasta que llegamos aquí. Pero vamos, sí. Exactamente. De hecho- Paramos en un desierto en Irán que no nos había dado tiempo a ver y ya había entrado el calor. El calor. Y eso sí que a la vuelta lo vimos, Ajá. pero nada más. El desierto, la zona más cálida de la Tierra. Tuvimos el 70 y pico grados. Coincidió con el conflicto a la vuelta de Irán, ¿no? Que mataron a esta Sí. chica kurda y además estuvo un chico español en la cárcel que estuvo más de un año, que lo cogieron y tal. Y entramos en ese momento y todo el mundo nos decía que no fuéramos, pero es que no había otro camino. Y aparte, nosotros estábamos en contacto con gente, tanto locales como viajeros que estaban en Irán y nos decían, no pasa nada, es como aquí la ETA, ¿sabes? Cuando estaba aquí la ETA, pues Exacto. pasaban en sitios muy puntuales, pero... Es curioso como desde un sitio Claro. la noticia Que te llega puede no tiene pasar. nada que ver con lo que pasa en el... Sí que es cierto que hace ese poco sitio concreto. escuché una entrevista de este chico que había estado allí en la cárcel. Ostras, pues claro, él le pilló de sorpresa. O sea, él acaba de entrar al país y le... Vamos, que lo Y lo- engancharon y lo metieron en la Claro, cárcel pero sin... nosotros sabíamos, claro, cuando estás viajando es muy diferente, ¿no? Tú sabes que cuando viajas con familia es un seguro. O sea, ni la gente... O sea, parece que es más peligroso, pero es al revés. O sea, hay que ser muy desalmado para atacar a una familia, ¿sabes? O sea, La gente te cuida. para hacer algo mal. Entonces la gente te cuida, la policía si quieren algo no te lo va... O sea, vas más miran de protegido. otra manera, Te miran de otra manera. O sea, esto es la realidad, es diferente. La experiencia, de hecho nosotros con Michael, ¿no? Que él había viajado solo y viajando con nosotros, él notaba la diferencia, ¿no? Claro. De trato, de peligro también, ¿no? De esa situación de peligro y también de bueno, que también tenía más acceso a las mujeres al estar yo, ¿no? Porque a nosotros nos acogían familias, a él le acogían chavales, ¿no? Exacto. Y los chavales hombres, porque chicas Sí. no podía estar con chicas él. Que bueno, en Irán luego hay el que hace Luego la hay ley otro- y la otro- trampa, otro ¿no? Y mundo. hay un submundo paralelo, ¿no? Bueno. Pero bueno, la cuestión es que atravesamos Irán en ese momento y a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, ahí sí que queríamos como parar, o sea, le dije a Javi, o sea, ahora sí que quiero hablar con gente, ¿no? Para que nos cuenten esto que está pasando, ¿no? Y entonces, por supuesto, se nos estropeó la furgoneta. O sea, para hablar de talleres podríamos hacer otro podcast de no sé cuántos episodios para hablar solo de las experiencias con los talleres y los mecánicos. Concesionarios por el... Pero aquí en Irán, en concreto, pues paramos en un taller y entonces el tío no nos invitaba, que nos pareció raro, y ya el segundo día nos dice, oye, que mi mujer, lo siento mucho, pero os tengo que decir esto porque si no mi mujer me mata. Tenéis que venir a casa a cenar. Y dijimos, hombre, pues lo estábamos esperando, porque el tío hablaba muy bien inglés. Ya era hora que lo dijeras. Y acabamos en su casa y pudimos hablar con la mujer y con la hija, ¿no? Y Ajá. cuando llegamos allí, las dos tenían el pelo corto, que en Irán no se puede tener el pelo corto, y la hija estaba llena de piercing.
O sea, era una cosa como eran súper radicales. Surrealista. Ya de camino le había preguntado yo, oye, ¿y cómo llevan tu mujer y tu hija el tema del velo? Y me mira así con cara súper serio y me dice, no lo llevan. Dice, mi mujer, mi hija y mi hermana no llevan velo. Y fue como, claro, lo decía como la cara de preocupación, ¿no? De decir, o sea, cualquier día se las llevan. Sí. Y entonces ahí estuvimos hablando con la mujer y yo le dije, oye, ¿y esto qué está pasando ahora? ¿Cómo lo lleváis, no? Y me decía, esto se han vuelto locos, pero esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo aunque nos detengan y aunque nos encarcelen o aunque nos maten. Pero esto hay que pararlo. Nosotras salimos todos los días a la calle sin velo a protestar. Y era, es un peligro que te claro, cae. o sea, a mí Porque eso me por ley acongoja tienes que porque, llevarlo. porque tú aquí te piensas que las cosas, no, que te metes en la cárcel no pasa nada, pero es que allí pues te pegan, o sea, te matan. A esta chica kurda la mataron, Sí, la mataron. porque la Porque la pegaron dieron de hostias. y se pasaron de la raya, ¿no? Entonces, y esta gente, que gente como tú y como yo, que lo tiene todo, que esta gente tenía pasta, o sea, tenían un taller mecánico de camiones potente, vivían en una casa que flipas, o sea, en una urbanización cerrada con piscina, o sea, Con vigilancia. una gente potente. Y aún así arriesgaban su vida por sus derechos de la mujer, ¿no? O sea, porque esto hay que pararlo. O sea, era impresionante. Hay dos tipos de policía. Hay una policía de la moral, que van con dos tías vestidas con un burka negro de arriba de la cabeza a los pies y con un tío y señalan a quién tienen que detener. La Inquisición. Esa niña está Sí, marcando la Inquisición. esa niña está marcando el culo. De hecho, nosotros, como somos Y morenos, así, tío. a veces nos confundían con Ajá. locales, ¿no? Porque en una ciudad Sí. visten también así, ¿no? Y yo tenía que vestir como ellas, ¿no? Con el velo, con la ropa así tapando el culo. Y a claro, veces no Maribel venían se dejaba a... caer el velo, Claro. o sea, iba un poco despreocupada. Y entonces cuando nos increpaban y ya le decíamos, perdona, no te entiendo tal, no, perdón, no, bueno, que si te puedes poner el velo, o sea, ya cambiaban un poco el tono, ¿no? Pero en la primera muy entrada cañeros. era muy cañera, ¿sabes? Era muy adoctrinante, ¿no? Muy de, tienes que llevar el velo. O pues, bájate los pantalones a Javi, ¿no? Que llevaba un pantalón que se le veía el tobillo, ¿no? Y no, los hombres no pueden llevar pantalones No nos así. metamos en anécdotas que Y- es que nos ha pasado de todo, tío. No Sí. me imagino, o sea, tiene que ser interminable. Mira, en la frontera de historia. Pakistán. Sabía yo. No, muy rápido. En la frontera de Pakistán había un evento entre Pakistán e India, que sabes que se llaman fatal. Sí. Pues había un evento que todos los días hacen una ceremonia de hermandad entre las dos fronteras. Es una frontera con gradas, se hace ahí un espectáculo que lo flipas todos los putos días. Bueno, pues estaba yo en la cola y de repente me dicen que no puedo pasar. Digo, ¿por qué? Porque se te ven las rodillas. Se te No, ve- los tobillos. Los tobillos. Digo, tío, yo... Como un niño, pero que si es la primera vez que vengo, yo vengo de España, la gente descojonada. Déjame unos calcetines. Déjame algo. Me Y bajo nada, los pantalones y una me bajaba bota así de un poco. cartón. se queda el tío pensando y dice, venga, anda, pasa. Bueno, acabé haciendo fotos en el palco con la autoridad donde traían la bandera de Pakistán para ofrecérsela todo lo- al tío que los nacionalizó. Bueno, pues acabé en el palco con todos los mandatarios, tío, haciéndoles fotos, con los pantalones por tobillos. debajo de la rodilla. Sí. Con los tobillos al aire. Y bueno, para no enrollarnos más, yo creo que emocionalmente hay una frase que me encanta decir y es, uno de los aprendizajes que hemos tenido en este camino ha sido abrazar la incertidumbre. Cuando estás en Occidente tendemos a controlarlo todo, a tenerlo todo controlado y no tenemos nada, no controlamos una mierda. Ahora estamos que si Europa se está rearmando, que si no controlamos una mierda. Bueno, pues este viaje nos ha enseñado a aceptar todo lo que nos llega y Y hacer lo mejor que podemos y hacer lo que mejor con lo que que nos podamos. llega. O sea, no es lo que nos toca, sino lo que hacemos con lo que nos toca, ¿no? Y además tenemos infinitas anécdotas que contaremos también en la charla. En estos 4 Sí. años de viaje que vamos a Pero contar infinitas a través de los anécdotas micrófonos. que demuestran, que nos han demostrado a nosotros al menos, que la incertidumbre nos abre puertas que somos incapaces incluso de imaginar. Sí. O sea, la certidumbre, cuando somos certeros de las cosas, las oportunidades se cierran. Solo tienes Eso esas. puede ser un poco el instinto de supervivencia que tiene el ser humano, ¿no? No solo es el instinto de supervivencia, o sea, si tú te abres a la incertidumbre, o sea, Sí. el instinto de supervivencia te hace cerrarte a la incertidumbre, Ajá. quieres tenerlo todo controlado y atado y y que todo sea certero, ¿no? Que tú sepas que si vas aquí va a Sí. pasar esto y aquí va a pasar esto, y en cambio cuando tú te abres a la incertidumbre, cuando dejas atrás el instinto de supervivencia Ajá. y confías en la vida te demuestra que te puede dar mucho más de lo que tú eres capaz de pedir. Y nosotros nos han pasado situaciones en las que pensamos que el viaje se acababa y el relajarnos y decir, venga,
vamos a confiar como hemos aprendido y vamos a dejar a ver qué pasa. Y la vida nos ha traído situaciones mejores que las que nosotros habríamos imaginado. Como cuando nos explotó el embrague en Irán, en Kess, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Y nos lo arreglaron en un día. Y pensábamos que se había acabado el viaje y nos lo arreglaron en un día. Y bueno, y siempre anécdotas, además de estas, con todos los mecánicos del mundo que hemos visitado, que son muchos. O sea, con algunos tenemos amistad. O sea, que son gente que nosotros recibiríamos ahora mismo en nuestra casa con los brazos abiertos, ¿no? Porque seguimos en contacto, ¿no? El radiador que te bueno, ya te pasa. Que está. Pero bueno, pues pero sí. Bel Sirven y Javier Marben, muchísimas gracias. Esto no ha acabado aquí, evidentemente esto no ha acabado, esto no ha hecho más que empezar. Hay que continuar ese viaje a través de los micrófonos. Y nada, esta es vuestra casa y cuando queráis volvemos a que nos sigáis contando, y tú tienes que contar el frío que has pasado también en Laponia. Bueno, sí, tengo una empresa que se llama Polar Bear Expedition, sí, con un amigo alemán, y hacemos expediciones al Ártico y al Polo Norte. Y acabas de venir y... Acabo de llegar de un mes y medio, he estado en 3 expediciones, me lo he pasado como un enano, mezclando alemanes y españoles, que es muy divertido muy emocionalmente, divertido, ¿no? Y ahora me voy al Polo Norte a finales de abril, me voy a Svalbard. Pues nada, buen viaje. Muchas Ten cuidado, gracias. pásatelo bien. Abrígate, como diría una madre. Ponte algo en el cuello, que siempre... Y tápate la boca. Sí, yo te conté, sí. El frío te entra por la boca. Sí. Y chicos, muchísimas gracias. Nada, a ti, Miguel. A ti, muchas gracias.